¿Por qué Cuba? ¿Por qué Cuba? Porque Cuba es un país hermoso, porque Cuba es un país con muchas personas valientes, porque Cuba hizo una revolución única en el mundo, porque Cuba, los cubanos son tan patriotas que en la vida los americanos llegarán a hacer lo que hicieron en gran parte del mundo, ¿no? Asoballando los pueblos, robándolos, saqueándolos y muchas más cosas que podría decir. ¿Qué más quieres que te diga? Que es un país maravilloso, que sé que lo estáis pasando mal, pero no por culpa del gobierno ni por culpa de ningún cubano en concreto, sino por la culpa de un bloqueo odioso, ¿no? Que quiere hacer claudicar a la revolución. Y ahí es donde están engañados, porque la revolución cubana la empezó Fidel con un grupo de compañeros, ¿no? Y triunfaron, pero es que van un montón de años. Pensaban que Fidel se iba a morir asesinado, no sé qué, que lo iban a echar, que lo iban a jubilar. No fueron capaces de nada. Fidel se murió en su cama por enfermedad, ¿no? Y Fidel logró que la historia lo absolviera, ¿no? Lo absolviera. La revolución triunfó, está consagrada y lo tienen muy difícil todos aquellos que quieran hacer de Cuba una bandera, una estrella para la bandera de Estados Unidos. Lo tienen muy difícil, porque aquí hay patriotas, aquí hay cubanos y cubanas que aman su tierra y que la aman más desde el primer momento en que Fidel lleva adelante la revolución y logra hacer de Cuba un país con prestigio, independiente, soberano, ¿no? Y eso ocurre en pocos países de Latinoamérica. Y aquí, con el gigante ahí al lado, pues David le pegó una pedrada que los dejó cao. Y ese es el tema. Y no van a poder hacerlo. Aquellos que creen que asfixiando al pueblo de hambre, asfixiando al pueblo de temas necesarios para la vida diaria, no lo van a conseguir, porque Cuba tiene muchos amigos en el mundo. Cuba tiene muchísimos amigos en el mundo. Hay personas en todos los estados de Europa y ya no te digo nada, en estados de Asia y de América y de los 5 continentes que saben de la historia de Cuba, porque Fidel puso a Cuba ahí, ¿no? Es un faro, fue faro y guía para guiar la libertad de otros pueblos, con la presencia de Cuba, con la ayuda de Cuba, en muchos casos, ¿no? Cuba logró la independencia de países en África, ¿no? Cuba luchó en Latinoamérica, Cuba prestó ayuda, Cuba mandó médicos por todo el mundo, ¿no? Es que Cuba es una cosa tan grande, que aquellos que creen que esto se va a acabar, qué equivocados están, qué equivocados están. ¿Cómo y cuándo conoció a Fidel? Yo conozco a Fidel en el año 84. Yo conocí a Fidel desde mucho antes, por los periódicos. Por cierto, siempre hablaban mal de la Revolución Cubana. Y mis padres tenían un kiosco y vendían periódicos, revistas, y yo, para ayudar a la familia, en aquellos años, a veces tenía que estar vendiendo periódicos y yo leía los periódicos, el 59, el 62, yo todo aquello lo leía y yo tenía a Cuba idealizada, totalmente idealizada. Y cuando se crea un movimiento vecinal fuerte en mi municipio, para presentarnos a las primeras elecciones democráticas, en aquel momento ya metí a Cuba en el programa, ya estaba en el programa nuestro, el tema de la solidaridad, ¿no?, con los pueblos. Y en aquel momento nosotros también lo que hicimos fue buscar personas en otras localidades, en otros municipios, para ayudar a Cuba. Y ahí nació un movimiento social fuerte que nos llevó a que el día que Yuri Andropov se muere, Fidel viene del entierro de Rusia hacia la casa y hace escala en Madrid. Y cuando hace escala en Madrid, los periódicos de España dijeron que si Fidel venía a España, que lo iban a apedrear, que le pedían, y en concreto un periódico que tiene mucha audiencia en Galicia y en parte de España, que se llama La Voz de Galicia, la diputada, que era dueña del periódico, ¿no?, de derechas, le pide al pueblo gallego que si Fidel viene a Galicia, algún día lo apedreen. Yo ese día ya era concejal, ¿no?, y reúno a la corporación y digo, vamos a tomar un acuerdo de nombrar a Fidel concejal honorífico
de este municipio, por tanto, aquí puede venir cuando quiera, que nadie lo va a apedrear, ni nadie lo va a perseguir. Y además, Oleiros tiene un tema muy singular. Oleiros linda con La Habana, mar por medio. No nos separa más que el mar. Por tanto, yo se le decía un día a Fidel, comandante, si usted un día va a España y Felipe no le deja entrar, usted puede venir a Oleiros porque lindamos y hay un puertecito que tenemos nosotros, viene usted con un barco, trae sus medios de seguridad y desde Oleiros puede usted visitar Galicia tranquilamente. Y ahí fue la primera vez. Tomamos el acuerdo, nos echaron del ayuntamiento como amenaza de bomba, vino la Guardia Civil y dijo, hay una amenaza de bomba, tienen que desalojar el ayuntamiento. Lo desalojamos y una vez que hicieron la inspección volvimos al pleno, tomamos el acuerdo y declaramos a Fidel concejal honorífico. ¿Qué hice? De nada valía aquello si yo no se lo llevaba a Fidel para que supiera a Cuba, tenía que venir a Cuba para entregar el acuerdo, ¿no?, de que era concejal honorífico en su tierra, en Galicia, en la tierra de su padre, ¿no?, que su tierra es Cuba, pero también Galicia por el amor que le tenía por su padre y que podía venir cuando quiera. Bueno, pues programa un viaje que se apuntan 92 personas y nos venimos a Cuba. Y nos venimos a Cuba para entregar el documento en alguna administración pública de Cuba. Yo no pude venir los primeros días porque yo soy músico y yo tocaba en una orquesta y el fin de año y el día de Año Nuevo yo tenía que tocar y ganarme mi dinerito. Y entonces vinieron los 92 sin mi presencia y yo me fui a La Habana el día 3 de enero. Llegué el 3 de enero y cuando llegué le dije al compañero que estaba al frente, ¿ya conseguisteis entregar el documento? Y dice, no, es que no hay forma porque no sé qué. ¿Cómo que no hay forma? Si es entregar un documento en una administración del Estado. Me cogí al compañero guía, que yo sabía que era un hombre político, en aquellas épocas más todavía, ¿no? Estamos hablando de los años 83, 84, 85, y le digo, compañero, yo tengo que entregar esto, yo no puedo volver a España porque tengo 92 testigos que tienen que dar fe en España de que yo entregué esto aquí en la administración cubana. Dejó pasar 2 días y el último día, el día de Reyes, que nos venimos a España, dice, le van a recibir 2 compañeros de la seguridad del Estado. Y vinieron al hotel y estuvimos allí, me estuvieron hablando conmigo. Y dije, bueno, pues no se preocupe usted, que va 2 horas estuvimos hablando. Vamos a hacer posible que usted entregue este documento en alguna administración, en algún ministerio. Y fue lo que se hizo. Y dije, pero mire, es que el avión me sale a las 5 de la tarde. Y usted no se preocupe, que el avión no va a salir sin usted. Y dijo, coge a sus compañeros, mándelos para el aeropuerto y ya usted luego lo llevamos nosotros. Y así fue. Quise tener algún testigo y llevé a 3 personas más conmigo, 3 compañeros concejales de distintos grupos de la corporación y los llevé. Y cuando vemos que entramos en el palacio, y pues es verdad, vamos a entregar el documento, pero aquello se convirtió, nos recibe Gallego Fernández, que era una autoridad moral. Después pude tener la suerte de convivir con él montones de experiencias aquí en Cuba. Una persona maravillosa, maravillosa, maravillosa. Un hombre culto, un hombre valiente, un hombre comprometido con la revolución. Era todo. Y dijo, bueno, pues a ver, deme el documento y ya yo lo entregaré al comandante. Nos invitó a tomar un café, nos invitó a fumar un habano. Y ya cuando iba el habano casi gastado, ¿no?, entra Fidel, que aquello ya fue lo más grande de mi vida. Aquello fue lo más grande de mi vida, porque fue salir de un pueblo habiendo declarado y fue besar al santo, ¿no? Llegar y besar al santo. Y a partir de ese momento, mi compromiso con Cuba fue total, total. Yo llevo 46 años gobernando el municipio de Oleiros. 46 años. Una persona de izquierdas, criticada por la derecha, me quemaron el coche, me tiraron parte de la casa, me amenazaron de muerte 50.000 veces, no consiguieron nada. Y todo era por Cuba. En los primeros años todo era por... me llamaban de todo, y al final, ¿qué se consiguió? Ir aumentando la familia. Fuimos cogiendo nuevos amigos de Cuba, empezaron... Aquello me servía de altavoz. El daño que me querían hacer a mí servía de altavoz para que otros se sumaran. Gelo, ¿qué tenemos que hacer para ayudar a Cuba? Y así empezamos una campaña muy grande durante varios años
para crear ONGs de ayuda a Cuba, por toda España, no en Galicia, y fue un éxito. Y luego también nos comprometimos a traer a un montón de alcaldes aquí a Cuba para que cooperaran, ¿no? Porque tienen recursos y era un momento difícil. Luego vino la crisis unos años después, en el 90 hasta el 97 fue horrible, lo pasasteis los cubanos tremendo. Eso lo viví yo aquí porque venía constantemente con ayudas y con otros compañeros, y bueno, pues fue una constante para apoyaros y luchar, ¿no? Desde fuera a favor de Cuba. Eso es lo que más me siento, de lo que más agradezco de mi vida, ¿no? De haberme comprometido con vuestro pueblo, ¿no? Con Fidel ante todo, pero con el pueblo cubano, con los héroes cubanos, con la gente que lucha, que ama a su pueblo, con la gente que no va a permitir nunca que el yanqui, el estadounidense, o como se le quiera llamar, entre aquí y robe este país y vuelva a hacer un burdel de él. Eso no lo vais a permitir nunca los cubanos y las cubanas. Porque encima, ¿qué conseguisteis a lo largo de los años de la Revolución? Una cultura que no tienen otros pueblos de Latinoamérica, ni del mundo. Yo cuando llegué, después de los viajes que hacía, y vi a los niños, dije, son los niños más hermosos del mundo. El niño primero, el niño después, el niño, siempre todo era niño. Y yo venía de países de Centroamérica, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de hacer cooperación, de Guatemala, y ver cómo se explotaba a los niños, ¿no? Cómo se vendían a los niños para temas de órganos, ¿no? A muchos países, a mucha gente del mundo. Yo veía todo, y llegué aquí y vi aquello de los niños, y yo dije, este es un paraíso, este es un paraíso. Y luego los círculos de los abuelos. Yo copié cosas de Cuba. Las primeras escuelas infantiles que creé en mi municipio, las creé porque lo vi aquí, de 0 a 3 años. Yo tenía escuelas de 3 años y de 6 para adelante, pero no tenía escuelas infantiles. Las primeras 4 escuelas infantiles de Galicia se crearon en Oleiros. Los círculos de los mayores los creé en Oleiros. Otros municipios nos copiaron, muchos, ¿no? Porque los círculos de los mayores eran una maravilla. Ver cómo se atendía a los mayores, en juegos, en lectura. Yo fui a muchos círculos de estos, ¿no? Y luego ya no digo nada en el tema sanitario, que en ningún país de Latinoamérica, ni Estados Unidos, tiene el servicio sanitario que tiene Cuba, con todos los problemas que tiene Cuba en este momento, con todos los problemas que tiene Cuba, ¿no? Pero no tiene, nunca tuvo una atención, ningún estadounidense, es cierto que lo pagara, ¿no? El pueblo irisillano no tiene, o tiene un seguro o se muere, ¿no? O se muere de aquella manera, ¿no? Tremenda, desatendido, desamparado. Y esos hablan de democracia, y esos hablan de terrorismo, que están matando a todo el mundo por ahí adelante, ¿no? Con el terror, llevan guerras civiles, es tremendo. Pues yo ya digo, todo eso que vi aquí, lo fui aplicando en mi municipio. Aquí también vi que los cuarteles se convertían en centros culturales. Yo convertí un cuartel también en un centro cultural, en un teatro, que se llama García Márquez. Aún tiene las guardillas de los vigilantes, porque dejé el letrero que ponía en la puerta, todo por la patria. Y yo le puse después otra placa y dice, y algo más. La cultura, la educación, puse otra placa, porque los cuarteles tenían un letrero, todo por la patria, ¿no? Pero copié muchas cosas de aquí, mucho y bueno. Fue una maravilla, ya digo. Y luego lo mejor para mi persona fue encontrar tanta gente maravillosa como me encontré aquí en este país, ¿no? ¿Qué recuerda de esos encuentros con Fidel, de las oportunidades en que pudo comunicarse con él, tenerlo frente? Yo tuve el privilegio, el primero fue ese, que la primera vez que vengo a Cuba, Fidel me recibe. Yo vine muchas veces, yo vine 55 veces a Cuba y siempre vine a cooperar. Yo no venía a otra cosa a Cuba, vine a cooperar siempre, ¿no? Con las distintas administraciones, con hospitales, con centros de recogida de ancianos, con escuelas, bueno, siempre, y con los ayuntamientos. Yo una vez llevamos a Santa Clara 1000 sábanas, en el tiempo de la crisis fuerte, llevamos 1000 sábanas al hospital de Santa Clara, ¿no? Uno de los primeros envíos que traje para aquí,
fueron casi 1900 y pico trajes de novia. Mira, Edu, te estoy hablando del año 87, me parece recordar, y hablo con Chávez, y le digo, oye, mira, tengo una casa de moda que va a cerrar y me da, ¿os valen para algo? Gelo, si aquí la gente se casa, me dice, y además muy joven, y entonces tráemelos, y traje los trajes, que por cierto, yo creo que se alquilaban, me parece, los trajes, ¿no? Y los trajes, fue uno de los primeros cargamentos que traje, pero bueno, muchísimas cosas trajimos para aquí, un barco con pintura, 155 autobuses, bueno, un mundo de cosas que sería larguísimo de enumerar, pero eso me llevó a tener una relación directa con altos dirigentes del país que apreciaban la labor que estábamos haciendo desde el municipio de Oleiros. Y ahí estaba también Fidel. Ante todo, el que más estaba cercano a nosotros era don José Ramón Fernández, Gallego Fernández, ¿no? Y con Fidel yo tuve el privilegio de estar en su mesa, comiendo y cenando con él 13 veces, además de muchos otros actos, ¿no? Entonces, de Fidel yo aprendí muchísimo. De Fidel se usaba allá, por toda Europa y en gran parte del mundo, dictador, asesino, no sé qué, bueno, todo lo peor que podía haber. Y yo en Fidel vi al hombre humano, un hombre de una humanidad tremenda. Yo tengo casos para manifestar. Yo me acuerdo en este hotel que estoy alojado hoy, resulta que traje un empresario, dice, búsqueme empresarios. Yo traigo un empresario en el año 88, 89, para hacer un hotel aquí. Había unas construcciones que estaban abandonadas, pero que vivían algunas familias. Y llegó con el empresario, estaba Osmani, estaba él en la reunión, y le digo, aquí tienen un empresario para invertir para hacer un hotel aquí. Y entonces Osmani le dice algo a Fidel, y Fidel dice, Gelo, no puede ser. Y él me había pedido que trajera empresarios, yo traje muchos empresarios aquí. Y dice, no puede ser. Y comandante, si usted me dijo que trajera empresarios, era un alemán, ¿no?, que residía en Canarias y tenía varias empresas, y dice, no, porque me dicen que aún viven algunas familias. Y mientras haya alguna familia viviendo en ese edificio, no se va a hacer el hotel. Cuando los alojemos, sí hacemos el hotel. Claro, que eso te lo diga un hombre que a nivel mundial, conocido como dictador, no sé qué, no sé cuánto, y yo, ni corto ni perezoso, le digo, comandante, ¿y usted es dictador? Dictador soy yo, porque en mi municipio, si yo tengo que hacer una escuela, una carretera, yo os propio, porque tengo que servir al pueblo. Y usted con el hotel no se va a servir usted, con el hotel es darle de comer al pueblo cubano, es traer puestos de trabajo, es crear una infraestructura para, como usted dijo, que el recurso más grande que tenía Cuba futuro era el turismo, en una reunión, ¿no? Nos lo dice un grupo de españoles, dice, búsqueme empresarios porque Cuba, la caña ya no produce ingresos, el tabaco no va a producir ingresos y Cuba tiene una posibilidad muy grande de explotar el turismo. Y sé que me va a traer problemas el turismo. Yo dije, claro que se los va a traer, comandante. Digo, pero me trae más beneficios que problemas. Y yo tengo que buscar una fuente de financiación para crear trabajo en mi país, para mi pueblo, ¿no? Y para que la gente pueda realizar su vida. Y a mí aquello cuando dice, mientras haya alguien viviendo ahí y no le demos alojamiento a otro sitio, no se hace un hotel. ¿Eso qué es? Eso es humanismo. Humanismo. Como es humanismo, muchas de las cosas que yo viví con él, podría poner muchos ejemplos, ¿no? Y eso, cuando tú lo vives, nadie te lo cuenta. Yo me dediqué a traer mucha gente a Cuba, yo traje montones de viajes con jóvenes entre 18 y 30 años. Y cada año hacía un viaje, 70, 80, de jóvenes. ¿Para qué? Para que vinieran aquí y vieran lo que había y no lo que les contaban. Y aquello fue un éxito tremendo. Ya digo, yo muchos años trayendo gente a Cuba para ayudar a este pueblo maravilloso que tenéis, ¿no? Y Fidel, bueno, ya digo, fue una persona que conmigo tuvo una atención esmerada. También fue porque él sabía que él me estudió.
Él era un hombre muy inteligente, sabía que yo no era un sinvergüenza, y que yo no venía a Cuba a hacer cosas raras, ¿no? Y que yo tenía principios, ¿no? Y entonces él me estudió de tal manera que depositó una confianza en mí que yo creo que soy merecedor, pero no tanto. No tanto, porque fue una cosa maravillosa, ¿no? Conocerle y ver todas esas cosas en las que yo colaboré, que él estuvo siempre ahí. Cuando fue a la cumbre de Portugal, yo le llevé 17 autobuses cargados de gente allá para apoyarlo, porque en Europa estaban calumniando a Fidel, y así fue en todo. Luego, cuando fue ya el tema de la crisis tan grande que tuvisteis, él decía que era necesario que muchos empresarios vinieron empresarios. Yo traje empresarios que arreglaron el Habana Libre, que arreglaron el hotel, el otro que estaba de antiguo, ¿cómo le llaman? No me acuerdo ahora, tiene un nombre italiano. Bueno, no, estaba en el malecón, por ahí abajo estaba. Y bueno, pues esa gente vino aquí. Y yo me acuerdo que cuando traje la gente para llevar la gestión de la Habana Libre, que era Guitar, ¿no? Una empresa catalana, Guitar, había 3.800 personas comiendo del hotel a diario. Y los empresarios estos dijeron, no, nosotros no podemos coger un convenio con Cuba para alimentar 380 personas que no trabajan en el hotel, ¿no? Había los trabajadores, eran 1.000 y pico, y se llegó a un acuerdo, creo que eran 1.600 al final, y se llegó a acuerdo y la empresa gestionó el hotel unos años, hoy no sé quién lo gestiona, pero en aquel momento fue la empresa. Bueno, pues los obreros, los encargados para gestionar el tema de las reparaciones y todo esto, eran doleiros. Vinieron doleiros, ¿no? Apoyando a esas empresas que yo traía para acá, ¿no? Y así, el Cayo Coco también fue esta misma empresa. El hotel ya estaba hecho y la gestión la llevaron esta gente. Yo me acuerdo en la inauguración del Cayo Coco, estaba Fidel, estaba feliz, porque veía que su proyecto empezaba a salir adelante, ¿no? Y en el Hotel Sol Palmeras, en el 94, que lo gestionó en aquel momento Meliá, ¿no? Fue la primera gestión que llevó aquí en Cuba. Fue la primera gestión que llevó en Cuba. Pues Martinón, que se llamaba así, y no sé si se seguía llamando así, era amigo de los otros empresarios que yo traía. Es decir, vino un paquete, ¿no? Por decirlo de algún modo, de empresarios que, por suerte para Cuba, como fue Meliá, ¿no? Y que Fidel supo captar muy bien el tema de Meliá, ¿no? A Meliá le dicen, tiene usted 20 años para recuperarse de la inversión que usted va a hacer con nosotros. El hotel ya estaba hecho y tenía que poner dinero, ¿no? Para hacer otras instalaciones. Y aceptó la condición. A los 4 años, en plena crisis, ya había Meliá sacado el beneficio de la inversión que había hecho. Y a partir de ese momento ya empezó con un montón de finca Dupont, bueno, montones de instalaciones, ¿no? Creo que hoy tiene, me parece, por la información que tengo, si no es mala, 38 hoteles en Cuba, ¿no? Y hay que felicitar a Meliá por ese trabajo, por enfrentarse al gigante yanqui americano, ¿no? Por enfrentarse a este monstruo que está destrozando muchos países en el mundo. Tiene un mérito tremendo, porque se la jugó toda, porque él no puede ir a invertir a algunos lugares donde Estados Unidos tiene vara ancha, ¿no? Cuéntenos de la visita de Fidel a Galicia, cuando Fidel tuvo la oportunidad de ir a la casa natal de Don Ángel. Bueno, Fidel, en una conversación, en una cena que acabó a las 4 de la mañana en el Palacio, él me había dicho que él tenía un compromiso con su papá, de que algún día iría a Galicia, que su papá le había pedido que no dejara de, si algún día podía, que no dejara de ir a Galicia a ver dónde habían nacido, ¿no? su padre. Y él me dijo, mi padre me dijo, algún día yo tengo que cumplirle a mi padre, y yo ni corto ni perezoso, me puse a trabajar tremendo, ¿no? Dirás tú, ¿y tú quién eres? ¿Un come mierda? No, soy un ciudadano normalito de todo, pero con una ilusión, con un trabajo, con
ideología, ¿no? Con una dignidad grande para enfrentarme a los problemas, con una valentía también, porque me hacía falta valentía. Y en aquel momento a mí me surge, bueno, ¿y si Fraga viene a Galicia? Antes de Fidel, para ir Fidel a España, necesitábamos allanarle el territorio, ¿no? Porque Fidel, la imagen de Fidel en España era dictador, comunista, bandido, todos los califica, la prensa, que aún sigue igual hoy, ¿no? Entonces, yo que trataba a Fraga, porque era presidente de la comunidad autónoma, le dije a Gallego Fernández, ¿y por qué no le invitan ustedes a Fraga a Cuba? Gallego se lo dice a Fidel y yo llevo la carta de invitación para Fraga, para España, en un viaje de los que hice a Cuba. Y yo le entrego a Fraga directamente la carta de Fidel invitándolo a venir a Cuba. Pero Fraga, venir a Cuba así, año 91, era muy duro. Había caído el muro de Berlín, había una campaña mundial de acabar con el socialismo y el comunismo en todas las partes del mundo, y era un hombre de derechas, muy, muy de derechas, ¿no? Entonces los de Miami lo abrazaban. La gente de Miami le habían dicho que no se atreviera a ir a Cuba ni de broma. Y Fraga vino a Cuba. Yo me comprometí con Fraga a allanarle el territorio. Y don Manuel, yo le agradecería que fuera usted a Cuba muchísimo. Ya, Gelo, pero usted piensa como piensa y yo pienso, bueno, aquí esas cosas. Y dije, bueno, don Manuel, pero usted tiene pasión por ver la tierra donde nació parte de su familia. Y Fidel tiene pasión por ver la tierra donde nació su papá. Y ¿por qué no hacemos un...? Y entonces yo me comprometí a buscar alcaldes para venir a Cuba, que también no venían, porque si un municipio se enteraba el pueblo de que el alcalde venía a Cuba, lo ponían verde, ¿no? Hice una campaña muy grande y vinimos en uno de los viajes, creo que éramos 17 alcaldes, y en otro éramos 12 o 13. Hice 2 viajes en un mismo año, ¿no? Y lo que logramos fue abrir un frente ya, abrir una posibilidad de que ya no era Cuba tan agresiva, porque venían los alcaldes y colaboraban y cooperaban con Cuba. Y entonces Fraga decide venirse a Cuba, ¿no? Y bueno, hicimos todo cuando los 17 alcaldes, yo tenía 20 y tantos alcaldes, 26, y un elemento indeseable de Madrid, del PP, que lo había amenazado ETA en su día, lo tuviera secuestrado una temporada, que estaba después en la Comunidad Europea y echaba basura por la boca contra Cuba toda la que podía, llamar a Fraga y dije que no podía ir a Cuba, ¿no? Porque yo había buscado a los alcaldes, que éramos 26 en aquel momento, y ese le dijo a los alcaldes que ¿a dónde vais con ese loco por mí? ¿No? ¿A dónde vais con ese loco? Y entonces yo hablé con Fraga. Y digo, Manuel, de los 26 ya no estamos ni 17, aún no éramos, porque los del PP se habían borrado todos. Y dice, no se preocupe, alcalde, eu vou falar con eles, non se preocupe vostede, me dice. A los 2 o 3 días se me empiezan a apuntar alcaldes del PP. No los 26, ¿no? Pero un grupo importante de alcaldes. Y en ese momento ya la cosa cambiaba. Y había que lograr traer aquí al alcalde de Láncara, del pueblo donde nació el padre de Fidel, y era del Partido Popular también. Y entonces Eladio, un buen tío, era de derechas, pero muy buena persona. Y yo lo llamo y le digo, Eladio, mira, vas a venir a... Oh, no, Gelo, porque aquí la oposición me machaca, no sé qué, uy, si voy allí me mata, no sé qué. Y digo, bueno, ¿no vienes porque no quieres? O... No, a ver, hablo con Fraga, y Fraga le dice que no tiene ningún problema para ir. Y vaya usted, tome usted la decisión y vaya. Entonces yo vi que la cosa era un tema más que nada, un municipio muy pobre, ¿no? Que tenía muy pocos recursos, y yo le digo, llamo al embajador de Cuba en España y digo, oye, invita a este hombre a ir a Cuba, porque lo invité yo, pero lo debe tomar a menos, invítalo tú, y si hay algún gasto, yo corro con él, ¿no? Y así fue. Al final pagaron el gasto de ellos, no
no hubo. Y vino, porque era imprescindible tener al alcalde de Láncara aquí. Era imprescindible, ¿no? Muy buen hombre. Aún anda por ahí, Eladio, aún anda por ahí, ¿no? Y así fue. Entonces, bueno, conseguimos que Fraga venga aquí. Hay una anécdota cuando el gobierno de España, que hizo todo lo imposible, ¿no? Todo, hizo una actitud tremenda. Estábamos ya en el avión para venir a Cuba, el séquito de Fraga, hizo 2 viajes. En el primero, y estábamos en el avión ya en pista para salir, y resulta que dice que el avión no puede salir para Cuba porque no funciona el fly, ¿no? Y nos llevan otra vez a tierra, a tomar, a meternos en el hangar, y nos meten en una sala VIP. ¿Cuál era la razón? La razón es que sabían que en Cuba Fidel estaba esperando a Fraga para darle honores de jefe de Estado. Tenía la orquesta, la banda, tenía los militares formando en el aeropuerto, tenía una gran parte del pueblo de La Habana con banderas por toda la zona cercana al aeropuerto. Bueno, una recepción, yo estuve en ese viaje, una recepción de jefe de Estado. Y eso lo sabían toda la gusanera y lo sabía todos el PP, pero lo grave ahí fue Felipe González, que se sumó al tema. Bueno, pues nos meten en la sala VIP, y cuando estamos en la sala VIP viene un ministro y le dice: don Manuel, traigo orden del presidente de llevarle a Madrid, a un hotel, porque el avión a Cuba no va a salir hoy. Y sale Fraga, que era así muy... Pues diga yo, presidente, que cuando o avión esté arreglado, eu vou no avión, pero de aquí no me muevo, en el aeropuerto, de aquí no me muevo, así que diga yo, presidente. De allí a un rato viene otra vez el ministro y le dice: don Manuel, el avión va a estar arreglado dentro de 1 hora. Y salimos dentro de 1 hora, y cuando llegamos, era la 1 de la noche, casi, cuando llegamos a La Habana, y estaba el aeropuerto todo organizado. Ahí Fidel era una estratega tremendo. Y además jugó fuerte, porque Fraga jugó fuerte. Fraga era un hombre de derechas reconocido en Europa y en América Latina, de mucho prestigio, de derechas, pero de mucho prestigio. Y Fidel valoró ese gesto de Fraga, ¿no? Y bueno, los días que estuvimos aquí en La Habana, aquello fue tremendo. Banderitas por todos los sitios. Fraga era recibido como un jefe de Estado. En la Tropical se hizo una fiesta con los ciudadanos de origen gallego que llevaban años. Bueno, fue apoteósico, fue una cosa inigualable. Yo eso tengo unos recuerdos tan gratos, y Fidel era tan inteligente y humano, porque trató a Fraga de maravilla, pero de maravilla. Y cuando fue a Galicia, en Madrid, Felipe González no le dejó hablar con la prensa. Fue en el 92 con los Juegos Mundiales, y lo puso, en vez de ponerlo con los demás presidentes de los países en una grada alta, lo puso en una grada inferior, ¿no? Felipe fue un cerdo, y digo cerdo total con el tema de Cuba, ¿no? Y cuando se vienen para Galicia, Fraga lo invita a venir a Galicia. Entonces Fraga organiza el tema ya a su manera. Los servicios de seguridad ponen problemas desde Madrid, ¿no? De hecho, había una visita a Oleiros, la eliminan, ¿no? No interesaba que se fuera a Oleiros. A mí lo que quería era que Fidel viniera a Galicia, fuera a su tierra, estuviera con su gente. Y aquella tarde, que yo me sentía como en la Tropical, que hacía una calor tremenda, el día que estuvimos en la fiesta allí, aquel día debió ser un día... Yo no soy creyente, pero aquel día dije, pues tiene que haber algo. Porque ¿cómo puede hacer aquí en Lugo, debajo de unos castaños muy enormes, con mucha sombra, tanta calor? Sudábamos todos, que aquello era tremendo. Y allí Fraga y Fidel se sintieron más felices. Estaban los dos
totalmente felices. Jugando dominó. Pero ya no pudieron jugar al dominó. No pudieron jugar al dominó porque bebieron tanto, porque estaban felices. Y Fraga no solía beber. Y Fidel llevaba tiempo que tampoco... Pero aquel día bebió lo que le dio la gana, ¿no? Y aquel día... Y luego subieron a la caja de un camión para jugar la partida al dominó. Pero qué bonito aquel día, aquella Carballeira llena de gente, aquello son recuerdos para mí maravillosos, imborrables, ¿no? Fue algo grande. Yo decía, bueno, yo sentí una satisfacción tremenda. Yo había puesto un granito pequeñito así de arena, ¿no? Pero había rodado y ese granito pues hizo una pelota tremenda que rompió todos los moldes que había y logró llevar adelante el proyecto que se quería, ¿no? Fraga a Cuba, a visitar Cuba, y Fidel a visitar España, ¿no? Cuando uno ve las imágenes de la familiaridad de ese encuentro que usted narra, se pregunta cómo dos personas que ideológicamente o aparentemente están en polos opuestos desde el punto de vista político podrían empatizar de esa forma. ¿Escuchó alguna vez a Fraga hablar de Fidel o a Fidel hablar de Fraga, de esas cualidades humanas? Porque ahora entendemos un poco los recibimientos en ambos lugares, pero de esa relación entre seres humanos, ¿tiene alguna idea que pudiera contar? Yo creo que eran dos eminencias, dos mentes privilegiadas, ¿no? Muy parecidos en ese aspecto. Eran bibliotecas ambulantes. Yo, en una comida que tuvimos en una finca, solo el séquito con Fidel y algún ministro, era cerca de una capilla que es de los catalanes, que la tienen como un santuario aquí en la ciudad de La Habana, por las afueras, ¿no? Y me acuerdo, en aquella finca empiezan a hablar los dos, y empiezan a hablar de temas históricos, de la guerra de África, de los españoles, de la guerra de Cuba. Empiezan a hablar y daban datos, los dos, pero de personas, de fechas, tal día, tal hora, aquello. Yo alucinaba. Se entendían los dos. Porque claro, uno de derechas y otro de izquierdas, sin lugar a duda ninguna. Pero dos personas eran. Eran dos personas que se entendían y que tenían, en este caso, no estaban discutiendo ni de derechas ni de izquierdas. Estaban hablando de personas, del mundo, de las familias, ¿no? De la historia. Y entonces yo alucinaba con ellos. Yo aprendí muchísimo de Fidel, ¿no? De estar de observador en los casos. Porque yo, cuando hablaba con Fidel, estaba solo con él o con dos o personas más, ¿no? Pero yo de Fidel no hablaba de la política del Estado, con Fidel. Yo hablaba de la cooperación, de la ayuda, de quién podía buscar, me brindaba para lo que quisieran, el trabajo que hubiera que hacer, ¿no? Pero yo estaba alucinado de esa grandeza de esas dos personas, que se respetaban. Fidel a Fraga y Fraga a Fidel. Cada uno con su pensamiento político, pero que coincidían en muchas cosas. Usted como gallego, o sea, Fidel nunca renunció a sus raíces. De hecho, sentía determinado orgullo por las raíces de su padre y por los logros de su padre en Cuba. Pero ¿qué significa para usted como gallego que una personalidad le guste a los medios, a la gran monopolio de los medios de comunicación o no, referente del pensamiento revolucionario en el siglo XX, tenga orígenes gallegos y los haya defendido con decencia y honestidad como fue Fidel? ¿Qué significa para usted como gallego? ¿Qué significó para Gelo Fidel? Bueno, para mí Fidel, lo decía antes, para mí Fidel, cuando yo me muera, morirá Fidel conmigo. Fidel es el líder más grande para mí que puedo tener como persona y una persona que tengo orgullo de que una persona de origen, sus padres, ¿no? Eran dos españoles de Canarias pero él tenía un tema sobre su padre muy importante, que lo decías tú ahora, ¿no? Y es un orgullo. Yo siempre presumí de eso.
Y yo no, es que es cubano, dice, es cubano pero es gallego, de origen gallego. Y por tanto, cuando algunos me rebatían, no, estás hablando, estoy hablando de un gallego universal, de un gallego universal. Fidel fue el hombre más importante del siglo pasado. No hubo ningún jefe de Estado en todo el mundo de la categoría de Fidel Castro. No hubo ninguno. Un hombre valiente, un hombre ilustrado, un hombre humano, un hombre solidario, ¿no? que se llevó a los cubanos a liberar a otros pueblos del mundo, que luchó por la decencia de las personas en cualquier país, ¿no? Por las clases desfavorecidas. Es que no hubo de esas personas, no las hubo. Hubo líderes que lucharon por su pueblo, ¿no? Pero líderes que lucharan por su pueblo y además por otros pueblos y que aportaran tanto y tanto y tanto para lograr la independencia de muchos países en el mundo, para mejorar la calidad de vida en países de América Latina, con gobiernos de izquierda que él apoyó, ¿no? Desde Cuba, con el pueblo cubano, con asesores, ¿no? Todo eso solo lo hacía Fidel, solo Fidel. Y la historia está ahí. Fidel es el hombre más ilustre del siglo pasado, con diferencia a cualquier otro. Nadie le superó, nadie le superó. Y encima nadie pudo derrotarlo, que eso ya es mucho decir, ¿no? Aquellos que querían derrotarlo se quedaron sin esa satisfacción. Ni lo derrotaron antes, ni lo van a derrotar ahora con vosotros los cubanos. No lo van a derrotar. Y además de los cubanos, hay muchos otros que andamos por el mundo que defenderemos este país. Muchos, somos muchos, no poquitos, muchos. Unos lo dicen, otros no. Porque dicen, bueno, ¿para qué voy a decirlo? Ya lo haré cuando me necesiten, ¿no? Pero se vería en ese momento seguro. Yo, que caminé mucho por el mundo, yo conozco 29 países, casi siempre fui a países pobres, a temas de cooperación, y yo sé la gente que admira en el mundo a Fidel. Muchísima gente. Y no llego a Asia, ¿no? Vietnam y otros. No llego, ya no me meto, estoy hablando de América Latina y de Europa. Pregunta de la historia del caballo, que es importante. No, nos gustaría la historia que nos contó hoy, de la anécdota del caballo. Sí, cuando Fidel va a Galicia, una persona que criaba caballos me llama, de la provincia de Pontevedra, otra provincia distinta a La Coruña, y me dice, oye, alcalde, ¿podría hablar contigo? Mira, sé que estás trabajando en el tema de Cuba y que posiblemente Fidel venga a España, y yo, si quieres hacerle un regalo, yo sé que Fidel ama mucho, le gustan mucho los caballos, y yo tengo muy buena crianza de caballos, de raza árabe, de raza andaluza, y si quieres hablamos. Y vino a verme y me dice, tú decides. Y bueno, pues cuando venga Fidel, si me das un caballo te lo acepto. Y se lo regalamos. Y me trajo un potrillo, cuando vino Fidel, me trajo un potrillo tan lindo, pero tan lindo, de raza árabe. Y dijo, mira, ¿te gusta este? Y dices, claro. Y cuando hay el acto de Santiago, que hay un acto que se celebra para el Concello de Oleiros exclusivamente por Fidel, en el Hotel Aragonés, donde había 420 personas que yo había seleccionado, escritores, poetas, artistas, sindicatos de Asturias y de Galicia, de toda Asturias y de Galicia, y grupos políticos de izquierda, éramos 420 personas. Y cuando Fidel allí tiene su discurso, el único que pudo hacer en España, de hora y media, ¿no? Yo tengo una cinta que si queréis os la hago llegar, ¿no? de ese acto, y cuando remata, se había demorado hora y media, porque Fidel cuando se ponía a hablar, hablaba y además se sentía en su salsa allí, con aquella gente toda alentándolo, ¿no? Aplaudiéndole, y entonces alguien le dice, del séquito, dice, comandante, que Fraga está esperando en el Hotel San Francisco con un séquito
de empresarios, políticos, bueno, toma nota, se acorta la charla de él y se va. En esto, yo que estaba liado con toda la gente allí, atendiendo, y saca el grupo de seguridad, sacan a Fidel del hotel, y el caballo de Fidel, digo yo, y no le regalé el caballo a Fidel. y entonces cogí y salí corriendo a la calle, lo teníamos en la calle allí, estaba aguantándolo el que me lo había ofrecido, ¿no? Y llegamos a la calle y Fidel ya estaba en el coche, ya caminando, y yo salgo, corro con el caballo y me pongo delante del coche de Fidel. Delante del coche que llevaba Fidel. Era meterme en un lío tremendo. Bueno, pues Fidel se paró el coche, se baja y el caballo estaba nerviosísimo, un potrillo precioso. Tengo una fotografía ahí, precioso. Y le toca al caballo, le pasa la mano por la cara, el caballo se queda tranquilito y con la misma dice, y este caballo, Gelo, este es para usted. Este es un regalo que le queremos hacer porque sé que le gustan mucho los caballos y coge uno de seguridad y dice, oye, vente acá tú vas a ser el que va a llevar este caballo para Cuba. Tienes que llevarlo en barco desde Vigo. Y ahí se llevó el caballo. Y ya un año después, cuando vine a un viaje de los que hice a Cuba, estoy con él y dice, te iba a llevar a ver el caballo en una finca que está ahí en las afueras de La Habana, pero no me es posible porque tenía unas ocupaciones, pero ya te saqué unas fotos para que sepas que te cuidé mucho ese caballo, ¿no? Y tengo 6 fotos preciosas firmadas por él del caballo, ¿no? Sí, un caballo bellísimo, bellísimo. Una última pregunta, Ceci. Gelo, ¿qué sintió usted y cómo recibió Oleiro la noticia de fallecimiento de Fidel el 25 de noviembre de 2016? Bueno, sabes que lleva un tiempo, llega un momento que todos nos tenemos que ir de este mundo, ¿no? Y para mí fue un dolor, ¿no? Yo quería a Fidel siempre vivo, pero eso no es posible, y yo sentí un dolor tremendo y pensé mucho en el pueblo de Cuba, ¿no? Porque Fidel es un líder inigualable, ¿no? Porque yo sé que Fidel, y una vez me lo comentó, que él era consciente de que él no era eterno y que quería que Cuba tuviera relevo, ¿no? de su persona, y de hecho hubo 3 personas que yo conocí y que él en su momento, en las reuniones que tuve con él, que tuve muchas, siempre estaba alguna de las personas que voy a nombrar ahora, ¿no? Una de ellas era Roberto Robaina, que él pensó en su momento, de hecho llegó a ser ministro, me parece, ¿no? Año después o así, otros, fue con Felipe Pérez Roque, que era secretario particular de él, estuvo en varias también de las reuniones que tenía con Fidel, siempre estaba Felipe, en Portugal estaba Felipe, fue cuando me llamó y dijo, vente que el comandante quiere verte y te va a presentar a Saramago, ¿no? Y me fui allí y me presentó a Saramago. Y luego había otra persona que sonaba, que yo no tuve trato, con estos 2 tuve trato, y con el tercero no tuve trato, estuve en alguna reunión, pero no, creo que era una persona con unos conocimientos grandes del tema de la economía, que era Carlos Laje, ¿no? Y que de estas 3 personas, pues ninguna de ellas al final salieron pero él tenía una preocupación grande, él pensaba en que había que ir renovando, ¿no? De algún modo, claro, estaba la parte de siempre que tiene que estar, porque eso de, no, eliminamos estos y ponemos otros, no hay milagros. Está la sabiduría, están los de siempre, están los que lucharon, están los que dieron gran parte de su vida, ¿no? Y hay que buscar jóvenes. Está claro que Cuba tiene que buscar jóvenes para el futuro, ahora y siempre, ¿no? Y ahí estaba y él tenía una preocupación muy grande en ese aspecto, muy grande. A mí me lo demostró. Bueno,
gustaría hacerle algunas tomas, que él pueda tomarlas en silencio, pero para que usted